Y este es nuestro tema, el libro de la vida. Ahora en este capítulo, el apóstol Pablo ha comenzado en el versículo 1 a exhortar a que estemos firmes en el Señor, o más bien estad así firmes en el Señor. Amados, estad firmes. Este es el contexto, y los creyentes en Filipos les llama mi gozo y corona. Y el apóstol siempre fue hermosamente humilde. Cuando él piensa respecto de su gozo y corona, él no piensa respecto de sus propios logros, él no cuenta ni incluye sus viajes misioneros, sus sufrimientos, sus dificultades. Él no menciona el gran alcance, el gran ámbito de sus viajes misioneros, su gran gozo. Su corona es el ver a aquellos quienes Dios ha provisto, quienes el Espíritu Santo ha salvado y ha traído al reino. Ellos son su gozo y su corona. Sus ojos están en los frutos y sobre ellos, y no sobre sí mismo y su labor. Pero Él nos exhorta a estar firmes en el Señor. Cuán grandemente esto implica que habrá dificultades y peligros, y dice entonces estad firmes. Como un árbol, por ejemplo, que está enraizado profundamente en el suelo para poder resistir vientos feroces e incluso inundaciones tal vez y gran lluvia. Así que un creyente a sí mismo tiene que estar firme, porque hay muchos enemigos y muchas presiones. El vivir la vida cristiana sin estar listos a tomar una firmeza, esto es una necedad. O como el ejército que están defendiendo la línea en contra de un enemigo persistente y determinado, hay que estar firmes ahí. Ese es el contexto de la vida cristiana. Lo que anhelo, mi gozo y corona, dice el apóstol, así estad firmes en el Señor, amados. Es de suma importancia, mis amadísimos. ¿Por qué? Porque habrá falsos maestros. Los judaizantes les visitarían, irían ahí. Y no había muchísimos judíos ahí en Filipos. Ustedes se acuerdan que cuando el apóstol Pablo primero fue allí, había tan pocos que se reunían al aire libre, los judíos. Y al lado de un río. No había una sinagoga ahí. Y así, pero eso no quería decir que los herejes judíos que querían despedazar las iglesias no vendrían allá a Filipos. Desde luego que sí, porque seguían al apóstol en sus misiones a donde quiera que él fuese. Y cuando él iba de ahí, dejaban que pasara un tiempo y entonces después iban para poder atribular a los creyentes gentiles. Y les decían, ¿acaso no sabes que este mensaje del apóstol Pablo es muy bueno? Está muy bien, hay que confiar en Cristo, pero eso no es suficiente. ¿Acaso no sabes que esto viene de la fe judía? Y hombres tienen que circuncidarse para poder entrar a la fe judía. Y tienen que cumplir la ley judía. Y claro, puedes seguir creyendo en Cristo, pero tienes que tener ceremonias y rituales y obras. Y tener una cultura judía para ser salvo. Así que los herejes vendrían, lo cual contradiría el Evangelio. Y después también había gentiles, y los gentiles era una colonia romana, lo cual significaba que había un sistema de idolatría muy sofisticado, y para poder trabajar y tener comercio y tener empleo, se tenía que ser miembro de un grupo idólatra. Y si alguien se retiraba de eso y no se comía la carne ofrecida a los ídolos y no se iba a los festines dados para los ídolos, entonces los sacaban de su trabajo y tenían que ganarse la vida de la mejor manera que podían. Así que había esta presión de conformarse a la sociedad alrededor de ellos. Y lo mismo pasa hoy en día con nosotros, que hay presión de conformarnos al mundo. Y digo esto muchas veces, y esto invade a las iglesias que creen en la Biblia en todas partes. El entretenimiento del mundo, que se vaya al cine del mundo y adoptemos las cosas que hace el mundo, y ellos dicen que es necesario. Y ahora aquellos predicadores
Muchos de ellos dicen, si tú no haces esto, entonces no estás al frente de la batalla, no puedes ganar almas, tienes que ser como es el mundo para poder traer el mundo a la iglesia. Y hay que seguir sus métodos y su entretenimiento, etc. Bueno, había muchas tentaciones en Filipos, y así podemos amar a Cristo, pero tenemos que suscribirnos a los templos de los ídolos, tenemos que tener nuestra profesión, pero nuestros lujos también. Así que la batalla es en contra de las falsas doctrinas, en contra de la mundanalidad de hoy en día. Y entonces dice el apóstol, estad así firmes. Tienes que estar firme en contra de estas cosas, en contra de estos métodos infieles y las tentaciones que vienen de dentro de ti y las que vienen de fuera, tentaciones que nos seducen al mundo. Hay que estar listos mañana y la semana que entra para que estemos firmes, estar firmes. Pero pensé que el llamamiento cristiano de confiar en Cristo y significaría que yo estaría feliz todo el tiempo y que puedo avanzar a la ligera en la semana. Y bueno, sí, hay mucho gozo y felicidad y grandes bendiciones que podemos disfrutar. Tenemos gozo y paz en nuestra fe, pero también estamos en una guerra. Y dice el apóstol, así estad firmes. Y bueno, este no es mi tema. Mi tema es el libro de la vida. Esto es tan solo la introducción. Solo el comienzo, versículo 2. Aquí tenemos una preocupación pastoral que voy a pasar de largo porque Evodia y Síntique son dos damas que han obrado diligentemente con el apóstol, pero ahora no están de acuerdo en algo o en algunas cosas, yo no sé, y se han molestado la una con la otra, y probablemente aquel a quien el apóstol escribe en específico en esta carta, el cual es descrito como compañero fiel, tiene que ayudarles a resolver su problema y a salir de él. Pero esta es la parte del versículo que queremos hoy en día, donde dice, asimismo te ruego con Clemente también y los demás colaboradores míos todavía en Filipos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Este es el versículo 3. Así que quiero pasar un cierto tiempo pensando y hablando respecto del libro de la vida. Bueno, este libro de la vida primero aparece en la Biblia, probablemente en Éxodo 32. No voy a ir ahí a Éxodo 32, pero Moisés lo menciona. Es el libro, nos dice Moisés, que Jehová ha escrito, el libro de la vida. ¿Acaso es literal? No, no. Es figurativo, desde luego, obviamente. Dios no necesita escribir un libro. Yo escribo cosas porque de otra forma se me olvidan. Y tal vez tú haces lo mismo. Tal vez tienes una agenda con números telefónicos, etc. Porque si no, no te acordarías de todas estas cosas. Es imposible. Pero Dios es infinitamente sabio. Y es de hecho un insulto sugerir que Dios necesita escribir un libro de nombres o un libro de información. Es para nuestro entendimiento que esta ilustración, esta alegoría es usada a través de la Biblia. Y sin embargo es un libro glorioso, el libro de la vida, en el cual los nombres de todos aquellos que tienen vida, sus nombres están escritos. En Éxodo 32, ahí específicamente se dice que aquellos que pecaron adorando el Cordero de Oro, ellos no están escritos en el libro de la vida. Tan solo los creyentes son los que están en el libro de la vida de Dios. Y no vemos mucho en los libros de Moisés, no vemos mucho el libro de la vida, ni tampoco en los libros históricos del Antiguo Testamento, pero sí se menciona bastante el libro de Dios, el libro de la vida, se menciona bastante en los salmos de David. O se hace referencia a esto. David amaba esta alegoría. Los exilios y sufrimientos de David en el Salmo 56 están escritos en el libro de Dios, en este gran libro. Entonces los sufrimientos y su exilio están escritos allí. Eso nos lo dice en el Salmo 56, y en particular su persecución que sufrió y sus lágrimas de arrepentimiento. No tan solo sus lágrimas por el tiempo de persecución, sino todo está en el libro de Dios. Y esto no es no es un libro que tan solo tenga nombres. Dios no solamente recuerda nombres. Tú, por ejemplo, estás en el padrón electoral y ahí tan solo aparece tu nombre. No hay nada más. La mayoría de los registros son así en este mundo. Pero en el registro de Dios, en la mente del Dios infinito y eterno,
Todo al respecto de nosotros está escrito en nuestra historia de nuestra vida. Cada lágrima que hemos derramado, cada sufrimiento que hemos llevado por Él o en su servicio, todo está escrito en el libro de Dios. Todo es conocido a Él. Es el libro de la justicia o de los justos, el libro de las buenas cosas, el libro de los vivos, nos dice David en el Salmo 69, el libro de los vivientes. El libro de los justos significa el libro de los justificados, justificados por fe, aceptados por Dios. Y en uno de los salmos se le llama los escritos de Dios, las escrituras de Dios. Y se nos dice que no tan solo los nombres de los creyentes están escritos, sino también sus detalles de nacimiento, así como se tendría un registro de nacimiento de los ciudadanos. Este hombre, dice el libro de los escritos de Dios, este hombre nació allí. Y el testimonio también está en el libro de Dios, nuestro testimonio. Ahí está escrito lo que hizo el Espíritu Santo para iluminarte y para traerte a Cristo y para traerte en principio. Los testimonios están allí en ese libro de una forma mucho más maravillosa de lo cual podrías decirlo tú. Mucho más hermosamente de lo que tú podrías contar. Está allí tu testimonio en el libro de la vida. Y en el Salmo 139, incluso tus partes corporales y tus dones y componentes y capacidades emocionales, todo respecto de ti está escrito en el libro de Dios. Él sabe todo lo que necesita protección, todo lo que necesita cuidado en ti, todo lo que puede ser usado por Él. Él sabe tus fortalezas, las cosas que Él te ha dado. Sorprendente, nos sorprende lo que está escrito, no tan solo un mero nombre, pero este gran libro de la Biblia, para el libro de la vida, es el libro de Apocalipsis. Muchas veces se menciona o se alude al libro de la vida aquí. Este es el libro de la vida. Los nombres están ahí de todos aquellos por quienes Cristo murió. Sus nombres han estado allí desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13. Aquí tiene el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Esto significa que tu nombre estaba en ese libro antes de que nacieses. Cristo puso su amor en ti. Cristo determinó antes de que comenzase el mundo, determinó sufrir y morir por ti. Tomar tus pecados en su propio cuerpo en ese madero para comprar tu salvación. Y tu nombre estaba en ese libro desde antes de que tú le conocieras. Todos los detalles, todo tu testimonio de salvación, todo lo que sucedería en tu vida. En su tremendo amor, Él te trajo y te humilló y rompió tu resistencia y terquedad en contra de Él y te trajo a arrepentimiento y a confiar en Cristo. Todo estaba escrito ahí, queridos amigos. Apocalipsis 17 similar. Apocalipsis 20 también, otra referencia similar. Apocalipsis 22, aquí tenemos el libro de la vida del Cordero y también el libro de la vida. Y esto es lo que el apóstol, sin lugar a dudas, a esto se está refiriendo, cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero es el libro de la vida de Cristo. Aquí están escritos sus nombres, los nombres de todas las personas que han sido salvas y que serán salvas desde antes de la fundación del mundo. Está escrito, porque Él determinó venir y hacerse humano un día, tomar una personalidad humana y representar a todo su pueblo y sufrir y morir por ellos para poder comprar su salvación. Él vio a cada uno antes de que él o ella hubiese nacido. Él murió en amor por su pueblo. Él sabía lo que venía a hacer. Él sabía los sufrimientos que sostendría. Él sabía la agonía indescriptible de su muerte sustituta en la cruz. Y tu nombre estaba firme y escrito en ese libro. El libro, bueno, pues en griego es un rollo. Y se refiere a la corteza interior de la planta de donde fue tomado la hoja o el rollo, pero es un rollo y para nosotros sería un libro.
¿Y por qué se selecciona esta ilustración, el libro de la vida? Bueno, pues en tiempos antiguos, el estar escrito en un libro, el que algo estuviese escrito en un libro significaba que era ciertísimo, era incambiable. La ilustración es obvia. Si alguien te hace una promesa y es verbal, audible, pues tal vez se olvide, tal vez se pierda. Pero si está escrito, entonces tal vez tienes un título de propiedad, tienes algo escrito, pues entonces es definitivo. Entonces, a pesar de que Dios no necesita escribir un libro, la ilustración es que tu nombre está en un libro. Tu salvación nunca puede ser deshecha. Es absolutamente firme y definitiva. Si confiaste en Cristo y verdaderamente te ha dado nueva vida y le amas y vives por Él, entonces tu nombre está en el libro de la vida. Eso nunca será revocado, nunca será cambiado. Es afirmado por Dios. Esto habla de seguridad absoluta, habla de un derecho. Bueno, lo menciono esto con mucho cuidado, porque casi no parece correcto el decir que tenemos un derecho del cielo. Después de todo, todo es por gracia, y me es dado libremente. Nunca merecí la salvación. Aún así, tan grande es la gracia de Dios, que debido a que Cristo ha puesto su amor sobre mí y ha muerto por mí, y mi nombre está en ese libro, entonces tengo un derecho al cielo. No que lo haya merecido yo, no que me lo haya ganado yo, sino que Cristo lo ganó y lo mereció. Es el libro de la vida eterna. Queridos amigos, piensen al respecto de esto. Tu nombre está en el libro de la vida eterna. No tienes nada tan valioso como eso en la tierra. ¿Y por qué estás preocupado o preocupada respecto de cosas terrenales? Claro que tenemos que ser responsables. Claro que tenemos que ocuparnos al respecto de pagar facturas, y también las enfermedades de los niños hay que cuidarlas, y hay que cuidar a aquellos que tienen necesidad. Tenemos que ser personas que se ocupen de estas cosas, pero ¿por qué estar sobrecogidos por temores y ansiedades y preocupaciones cuando nuestro nombre está en el libro de la más grande fortuna imaginable? Tienes vida eterna. Nunca probarás muerte. Cuando la luz de este mundo se termine, serás transportado instantáneamente a la eternidad. La luz del siguiente mundo comienza y tu alma es llenada con un gozo extraordinario y felicidad extraordinaria, de tal forma como la que nunca conociste antes, e irás entonces al paraíso de Cristo y le verás, y verás cosas maravillosas, y verás a los ángeles y a todos aquellos que han ido antes que tú, y la atmósfera será sorprendente y maravilloso. Nunca probarás muerte, ni por un solo segundo. Tienes vida eterna. Y claro que no hay nada que se pueda comparar con esto en valor. Tu nombre está en el libro de la vida. Y nunca verás muerte. Serás purificado. Un día tu cuerpo será glorificado cuando Cristo regrese. Y entonces serás preparado para toda la eternidad con vida y comunión con Dios. Verás a Cristo y a todos los que son como tú en la gloria eterna, queridos amigos. Esta es la perspectiva correcta para nosotros. Cuando estás en una situación terrible, recuerda, mi nombre está en el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Este es un libro de sorprendentes privilegios. No se puede pagar para estar en este libro. No se puede comprar una entrada a este libro. Se puede comprar la ciudadanía de algún lugar. Si tienes suficiente dinero, no tienes que esperarte 10 años y llenar todos los requisitos. Si tienes suficiente dinero, bueno, yo no sé cuánto sea ese dinero, porque las sumas de dinero suben como todos los demás. Pero bueno, si se invierte una suma colosal de dinero o se compra un negocio, entonces estás dentro de un país X, un cierto país. Se puede comprar el derecho de estar aquí y en última instancia se puede comprar la ciudadanía.
pero ninguna cantidad de dinero puede comprar entrada al libro de la vida. Tú puedes heredar la ciudadanía y se hereda, pero no se puede heredar el que tu nombre esté en el libro de la vida. Puedes ganarte la ciudadanía siendo un buen trabajador, teniendo las calificaciones adecuadas, siendo admitido al país y tú al contribuir algo especial a cierto país. Y en última instancia se puede ganar el derecho a permanecer y la ciudadanía, y así en cualquier país, no solo en este. Pero no se puede ganar el derecho de ser escrito en el libro de la vida. No se puede, no te lo puedes ganar, eres pecador, no puedes pagarlo, no está disponible para pagar eso en ninguna moneda terrenal. Solo Cristo lo puede comprar, solo Él lo puede ganar, solo Él, Cristo, solo Él nos lo puede dar, queridos amigos. Este lugar en el libro de la vida, vida eterna, lo subestimamos tanto, y acaso no es sorprendente cuánto subestimamos esto los seres humanos. Los seres humanos como pecadores nunca nos importa la vida eterna. Tal vez tengamos miedo de la muerte y en el contexto de que estemos asustados o que tengamos que ser llevados al doctor por una cosa mala, tal vez pensemos al respecto de la vida más allá de la muerte, pero no lo valoramos. No vamos a la iglesia a buscarlo, a menos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Queridos amigos, la vida eterna es muy subestimada. Este mundo, con sus billones de personas, y todos van por allí, hay muchos pobres, hay muchos que sufren, hay algunos que son ricos y tienen buenas provisiones y no tienen cuidado de la vida eterna. Es extraordinario. Y aún así no hay nada que podamos comparar con esto, con respecto a su valor e importancia. Y desde luego en duración. Cuán locos estamos, los seres humanos, cuán locos y tontos somos, como pecadores lejos de Dios, cuán ciegos somos. Pero el hecho de que tú tengas tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, y este es un libro de gloria que no puede sobrepasarse, porque hay perdón, hay vida eterna. Hay comunión con Dios, la facultad, la capacidad de la oración, la luz y el entendimiento del por qué estás aquí y de tu naturaleza y de tu ser y la palabra de Dios. Queridos amigos, no hay nada tan valioso como la ciudadanía que viene de estar en el libro de la vida del Cordero. Incluso los comandantes romanos no obtenían nada o casi nada por su labor, y el soldado común no obtenía nada de nada. Ni siquiera tenían un salario, tenían comida y uniforme, y cuando terminaba su tarea entonces no tenían un centavo. Y los comandantes de las grandes batallas, bueno, tal vez ellos tenían se les daba una ciudad, desde luego se les daba una casa y cierto territorio, pero eso no duraba, porque tan solo les quedaba cierto plazo de vida y después se iban y estaban ante el Señor. Pero el tener tu nombre en el libro de Dios es tener posesiones eternas y vida y felicidad. Y esto se trata al respecto de la doctrina de la perseverancia de los santos. Y quisiera decir unas cuantas cosas respecto de esto, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y si tú eres salvo o salva, tu nombre ha estado ahí desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad has estado allí. La doctrina se llama la doctrina de la perseverancia de los santos, o de la perseverancia de los santos. ¿Acaso esto le suena curioso o anticuado a alguien? Bueno, pues no lo es. Es muy importante que la doctrina sea llamada la doctrina de la perseverancia de los santos, lo cual significa que una vez tu nombre está en el libro de la vida del Cordero, entonces estás a salvo en la salvación para toda la eternidad. Y tu nombre y tu alma nunca serán arrancados de la mano del Salvador. Ahora, en el siglo XVII, nuestros antepasados estaban escribiendo estándares doctrinales, y al hacer esto llamaron a esta doctrina la perseverancia de los santos y lo hicieron de forma intencionada.
Y hoy en día hay una doctrina que es enseñada, y algunas personas piensan que es lo mismo, pero no es así. Y es llamada esta doctrina la doctrina de la seguridad eterna. Ahora, si queremos decir lo correcto a través de este término, estaría bien. Pero la forma en que se predica en general hoy en día no es el término correcto. No significa lo correcto en lo absoluto. Si vemos televisión religiosa, tal vez escuchemos a algún predicador hablando de la seguridad eterna y muy probablemente tiene la idea errónea. La doctrina llamada la doctrina de la seguridad eterna es la herejía más peligrosa imaginable. No es lo mismo que la doctrina de la perseverancia de los santos. Y es importante que sepamos la diferencia. La doctrina de la seguridad eterna, así como se predica hoy en día y se enseña hoy en día, significa lo siguiente. Ellos quieren decir que tú puedes creer en Jesucristo, puedes asentir a que Él caminó en la tierra y que Él es Dios y que su sangre derramada te llevará al cielo. Dices, creo en Jesucristo. Y después, muy rápido, te puedes ir a tu casa y vivir como un mundano y ni siquiera adorar y caer en pecados. Pero, dicen ellos, pero la doctrina de la seguridad eterna dice que una vez salvo, siempre salvo, no importa lo que te pase, no importa cómo caigas, cómo vivas, cómo resultes, si manifiestas los frutos de un carácter cristiano o no, nunca perderás tu salvación. Eso es una tontería muy peligrosa. Esta no es la doctrina de la perseverancia de los santos para nada. La perseverancia de los santos dice lo siguiente. Escuchen cuidadosamente, es muy diferente. Dice lo siguiente. Cuando verdaderamente eres salvo o salva, cuando verdaderamente eres salvo o salva, Dios a través del Espíritu obrará de tal forma en tu corazón que vivirás como un cristiano concienzudo, luchando en contra del pecado. Y no importa lo que pase, a pesar de que te apartes del Señor y tengas un tiempo de rebeldía espiritual, por lo cual estarás grandemente avergonzado, solamente será por un poco de tiempo, siempre tendrás una conciencia activa y odiarás tu pecado y anhelarás agradar a Dios más, a pesar de que tal vez tropieces y caigas en el camino y decepciones a Dios y algún pecado persistan en tu vida. Debido a que verdaderamente eres salvo o salva, les odiarás a estos pecados y clamarás a Dios pidiendo liberación y lucharás en contra de esos pecados y perseverarás. La doctrina de la perseverancia de los santos dice que el verdadero creyente luchará y perseverará en contra de todo y Dios a través de ello le guardará hasta el final del camino. Y por otro lado, la persona que no le importa nada, que es un mundano total, incluso diciendo que es cristiano, aquel cuya conciencia no le atribula y que ha caído a tal grado, tan solo está mostrando que jamás había sido salvo. ¿Ven la diferencia entre lo que los predicadores que predican seguridad eterna dicen y lo diferente que es la doctrina de la perseverancia de los santos? ¿Dónde se ven la diferencia? Hay toda la diferencia en el mundo. Y espero que no tengamos nadie por aquí que haya hecho una decisión superficial por Cristo y que incluso hoy en día diga, he confiado en la sangre derramada de Cristo, pero tú no vives como un creyente. Tal vez vienes a la adoración, pero a través de la semana no eres de Él, no guardas tus devociones personales, no anhelas mejorar, no se te ha dado a través de la conversión una nueva relación con el pecado. De modo que lo que una vez era tu pecado y planeabas hacer, ahora es tu enemigo. Y cuando caes en pecado te duele y te arrepientes. Y anhelas ser mejor. Y te esfuerzas. Hay una diferencia inmensa entre un creyente nominal y un verdadero creyente. Un verdadero creyente, a través de la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo dentro de él, perseverará hasta el final. Tal vez una persona tenga rebeldía espiritual por cierto tiempo, pero serás una persona muy extraña en el mundo si eres un verdadero creyente, porque estarás en lucha contigo mismo y estarás infeliz por estar lejos del Señor y nada saldrá bien.
hasta que Dios en su infinita misericordia te castigue si es necesario tal vez, y te traiga de vuelta arrepentimiento y fe, y gozo y paz en la fe. Dios lidia con nosotros, Él trata con nosotros diariamente, constantemente, de modo que perseveramos. Entonces sabes que tu nombre está en el libro de la vida, porque todo aquel que verdaderamente ha sido salvo y ha vuelto a nacer, que verdaderamente se arrepintió de su pecado en la conversión, tiene una nueva vida y un nuevo corazón a través de la gracia de Dios. Y esa persona será traída a perseverar hasta el final en el caminar de la justicia y la santidad. Estoy tardando bastante, pero quería decirles lo que la doctrina de la perseverancia de los santos verdaderamente es. ¿En qué verdaderamente está basada? Y está verdaderamente basada en las promesas de Dios y los enunciados de Dios. Está basada esta doctrina en eso. Aquellos que verdaderamente son salvos, les será dada gracia y fortaleza para perseverar. Aquí en esta carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, donde dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si verdaderamente fuiste salvo o salva y la obra comenzó, esta buena obra, Él la perfeccionará hasta el final del camino. Es por esto que en el libro de Dios, toda tu vida, todo hasta el final del camino puede estar registrado con confianza, porque no hay lugar a duda de esto. No hay lugar a duda que esta obra de Dios que te purifica continuará hasta el último día. Y lo vimos en Juan 10, versículo 27. Estas palabras gloriosas de Cristo que dicen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas promesas de Cristo, que Él está ligado a cumplir, si verdaderamente eres salvo o salva, no que hayas tomado una decisión superficial, no que hayas asentido meramente, lo cual nunca llevó a una vida cambiada, sino una verdadera conversión. Esto nunca será perdido. La doctrina de la perseverancia de los santos, la cual dice que verdaderos creyentes a través de la gracia de Dios perseverarán todo el camino hasta el final. Esto también es basado en la naturaleza de la salvación. Si verdaderamente eres salvo, algo te ha pasado, una nueva vida te ha sido dada, la cual no puede ser destruida. La vida espiritual ha sido dada a ti. El cambio es tan profundo en ti que es un cambio que no puede ser extinguido. Es una vida que no puede ser extinguida, y la doctrina de la perseverancia de los santos está basada también en el mismísimo uso de la palabra hijos o hijas en la Biblia. Somos hijos de Dios. Eres un hijo o una hija de Dios si verdaderamente eres convertido o convertida. E incluso esto declara que serás guardado y capacitado a perseverar por la gracia y poder de Dios. ¿Alguna vez has escuchado de un padre que haya perdido a su hijo y que haya olvidado a su hijo o hija y que no haya hecho provisión para el hijo o la hija o lo haya abandonado? ¿Acaso Dios puede ser un padre así? Nunca, queridos amigos, nunca. Si Él te llama su hijo o su hija, esta es su forma de decir, tú eres mío o mía y ahora soy responsable por ti y te voy a guardar y te voy a corregir y te voy a castigar si es necesario y voy a cuidarte, pero nunca estás fuera de mi mente y fuera de mi corazón y fuera de mi vista. El mismísimo término hijo o hija proclama que Dios guarda a los suyos hasta el final. Después la justicia de Dios proclama también la doctrina de la perseverancia de los santos. Claro que sí. Si desde antes de la fundación del mundo Cristo dijo, yo vendré y sufriré y moriré en lugar de estas personas, y Él así lo hizo, y la ira y la justicia de Dios por completo fue derramado sobre Cristo por tu pecado, si verdaderamente eres salvo o salva, entonces obviamente no puedes ser permitido perderte.
No se te puede permitir perderte, porque ya no hay pecado que debas enfrentar, ya no hay juicio. Cristo ha respondido por ti. Él ha tomado tu castigo. La justicia perfecta de Dios no castigará el mismo pecado dos veces. La mismísima justicia de Dios, si Cristo ha muerto por ti, esto te asegura que si verdaderamente eres de Él te guardará hasta el final del camino y después para siempre. La enseñanza también de las arras de la herencia es lo mismo. Y voy a Efesios capítulo 1. Escuchen estas palabras, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el pago inicial, la certeza, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si verdaderamente eres salvo o salva, el hecho de que tu mente haya sido emancipada y tu corazón haya sido abierto a Cristo, y se te haya dado una nueva naturaleza y una nueva vida, y gozo y paz en la fe, y fortaleza sobre tanto de tu pecado, y tus oraciones son respondidas, todo eso son las arras de la herencia, la experiencia inicial de lo que Dios ha determinado con certeza darte para toda la eternidad. Queridos amigos, la doctrina de la perseverancia de los santos, aquellos falsos convertidos que se apartan de Cristo, que no luchan en contra de su pecado, que nunca sirven al Señor, que nunca se han rendido ante Él, ellos no tienen seguridad eterna. Esa es una tontería, queridos amigos, eso es terrible de decir. Sin embargo, aquellos que son verdaderamente de Cristo tienen certeza. La perseverancia de los santos. Y cierro con un pensamiento, queridos amigos, yendo a Filipenses 4:3 de nuevo, la última parte del versículo. Con Clemente también laboraron en el Evangelio y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cómo Pablo podría tener esta certeza de que sus colaboradores, sus nombres estaban en el libro de la vida? ¿Cómo podía tener esa certeza? Incluso de estas dos mujeres que estaban en contienda, que necesitaban ayuda pastoral y la necesitaban porque tenían que detener su contienda y tenían que honrar a Cristo. ¿Y cómo Pablo podía tener certeza de que ellos estaban en el libro del Cordero de la Vida? Bueno, pues porque ellos verdaderamente creyeron, no de forma superficial, ellos verdaderamente creyeron que sus almas necesitaban salvación y que Cristo era la única forma, y se arrepintieron de sus pecados. Ellos no eran convertidos sin arrepentimiento, como de repente se encuentran personas hoy en día. Ellos verdaderamente habían tenido convicción de pecados y se habían arrepentido, y sus vidas habían sido cambiadas, de forma que claramente exhibían la batalla en contra del pecado y en contra de Satanás. Y amaban al Señor lo suficiente como para servirle de forma sacrificada y rendirse a Él, no tan solo hacer una o dos cosas que era fácil hacer. Y eso probó al apóstol que sus nombres estaban en el libro de la vida. Eran personas que oraban, luchaban, servían. Esto es lo que prueba, esto es lo que nos capacita a decir, oh, a pesar de que falle al Señor miles de veces y repetidas veces, pero sé que estoy en la batalla, en esta lucha, y odio mi pecado y amo al Señor. Y me arrepiento diariamente y oro buscando ayuda. Y estoy siguiéndole y le sirvo. Y siento la gracia de Dios que Él me dio. La siento, por así decirlo. Y tener mi nombre, no merezco estar allí, tener mi nombre en ese libro de la vida. Entonces le tengo que decir a otros de esto, tengo que tener compasión por otros. Y tengo que representar a Cristo.
tanto como pueda. Si este es el tipo de persona que tú eres, entonces tú sabes que tu nombre, desde luego y con toda certeza y seguramente está en ese libro, y el Señor te guardará todo el caminar hasta el final de tu vida, y tú nunca probarás muerte espiritual. Queridos amigos, qué término tan tremendo. El libro del Cordero de la vida.